vamos a aprender muchísimo, porque desde luego nada más que ver a tanto personal y tan sabio asusta un poco. A mí por lo menos me asusta. A Roberto seguro que no, porque eso habrá visto otros menesteres. Vamos a hacerlo como siempre, y para los que no hayan venido, pues contarle un poco el funcionamiento de este acto. Inicialmente le cedemos la palabra a la directora de la Escuela de Economía y un poco para saber qué es lo que hemos hecho durante este año, a grandes rasgos, este curso, y también el que nos adelante un poco el programa de formación del año siguiente. Yo le voy a robar un poco de protagonismo diciendo que hemos tenido casi 2.300 alumnos en el curso pasado. Seguro que está bien. La Escuela de Economía, no sé si es que la crisis económica incita a que todo el mundo estudie más economía o que se hace muy bien. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Yo creo que la Escuela de Economía, desgraciadamente, muy bien. Y ya sin más, y agradeciendo por supuesto a todos ilustres y amigos, pues vuestra presencia, su presencia aquí esta noche, pues le voy a ceder la palabra a Mercedes Bernabé, directora de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de la región. Y como directora de la Escuela de Economía, permítanme que les dé la bienvenida a este acto de apertura del curso académico 2014-2015, que presenta la programación del correspondiente y actual curso académico. Antes de lo cual, me gustaría dirigirles, como también es habitual, unas palabras sobre la actividad que desarrolla la escuela, tanto a nivel general como lo que se refiere a la actividad concreta desarrollada durante el pasado curso académico. El fin básico y fundamental que tiene la Escuela de Economía es el de ofrecer un servicio de formación completo a nuestro colectivo. En un entorno tan cambiante como el que vivimos, en un mercado de trabajo tan complejo y tan complicado. Yo creo que la formación se instrumenta como la herramienta idónea para que el economista, el profesional del mundo y de la economía, pueda desarrollar con parámetros de calidad y de seguridad la labor que desarrolla en las distintas parcelas de actuación. Pues bien, con nuestra programación lo que pretendemos es dar respuesta a estas necesidades formativas del colegiado. Todos los años, tanto por iniciativa de la propia escuela y del colegio, como considerando todas aquellas sugerencias que nos llegan de nuestros colegiados, elaboramos una programación que pretende ser lo más completa, actual y renovada posible. Esta programación siempre comprende y abarca los cambios legislativos que tienen lugar en nuestro ordenamiento jurídico. También es verdad que esta programación es susceptible de ser ampliada en cualquier momento, ya que precisamente lo cambiante que es nuestro ordenamiento jurídico y más en la actualidad pone de manifiesto la necesidad de realizar nuevos cursos, nuevas actividades formativas en cualquier momento. Un hecho que es de mención este año en relación con el funcionamiento de la Escuela de Economía es que aparece como novedad un nuevo portal de formación. Este nuevo portal de formación responde a la necesidad que tanto tiene el colegio como su Escuela de Economía de adaptarse a las tecnologías de la información y del conocimiento. Además, el portal de formación es un instrumento extraordinariamente útil para nuestros colegiados y para nuestros alumnos, en el sentido de que es el alumno, el colegiado, el que gestiona todos los aspectos relativos a su proceso de formación, desde la consulta de cursos, inscripción en los mismos, gestión de facturas, hasta la obtención de los certificados de los seminarios a los que ha asistido. Además, también es una herramienta muy útil porque en este mundo en el que ahora mismo se le exige tanto a los auditores de cuentas como a los administradores concursales una formación homologada y mínima, esta herramienta le permite hacer al propio colegiado el control de estas horas de asistencia. En relación con la actividad que se ha desarrollado durante el pasado curso académico, en concreto se realizaron en el curso académico 2013-2014 42 acciones formativas, 6 más que el año anterior, lo cual supuso un número total de horas de 488. Es verdad que se observa un incremento considerable en el número de horas con respecto al curso académico anterior, con respecto al curso 2012-2013. Este incremento tan importante en 262 horas
se ha debido fundamentalmente a que se impartieron 3 cursos de larga duración sobre especialistas en mediación civil y mercantil, que supusieron ellos solo 220 horas. Esta es la justificación a este incremento tan considerable en el número de horas. Con respecto al número de alumnos, y como ya ha anticipado nuestro querido decano, pues hemos rozado la frontera de los 2.300. Ahí nos mantenemos unos niveles estables con respecto al curso académico anterior. Estables, pero crecientes, por supuesto, si observamos la evolución total. En rojo tienen la actividad prevista para este curso académico. Hay programadas 44 actividades, lo cual suponen 421 horas de formación, es lo que en principio tenemos programado. Hasta el momento, esta actividad se inició el pasado mes de septiembre. Hasta el momento ya se han realizado 10 acciones formativas y ha supuesto que ya hayan asistido más de 500 alumnos. De hecho, cerca de 600. Si analizamos con un poquito más detalle las horas de formación del pasado curso académico por áreas, es verdad que destaca la formación impartida en mediación. Claro, 220 horas de 488 son el 45%. El 34% de las horas se destinaron a la formación en contabilidad y auditoría y el 12% a fiscalidad, un 8% se destinó a fiscalidad. Si vemos cómo se distribuyen nuestros alumnos, ¿no?, esos 2.300 alumnos por áreas, podemos observar cómo la fiscalidad es la mayoritaria. Nuestros alumnos asisten en un 38% a los cursos de fiscalidad, en un 31% a los de contabilidad y auditoría y en un 26% a los de concursal. Pero también es verdad que estas 3-4 áreas son siempre las más demandadas y vemos cómo estamos por unos valores del 30%, ¿no?, que existe más o menos un equilibrio a la hora de asistencia a estos cursos. Bien, ya pasando a la presentación de la programación de este curso académico, como siempre hemos tratado de elaborar una programación, como he mencionado, pues renovada, actualizada y bajo parámetros de calidad. Para ello contamos con un nutrido grupo de ponentes, de profesionales del mundo que proceden del mundo de la empresa, de la profesión, la universidad, la judicatura, la administración, y con ellos desde luego contamos para poder impartir todas estas actividades. También es verdad que esta formación cumple con las exigencias establecidas por el Reglamento del Desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, que exige una formación mínima obligatoria a los auditores de cuentas y que entró en vigor hace 2 años. En concreto, y desde el 1 de enero del año 2012, en un periodo de 3 años, los auditores de cuentas necesitan una formación mínima obligatoria de 120 horas, de las cuales 85 deben ser formación, cuando hablo de mínima obligatoria, es formación homologada también por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Como mínimo tienen que cursar 85 horas en 3 años. De estas 120 horas, 85 en contabilidad y auditoría de cuentas, de estas 120 horas, un mínimo se deben de realizar de 30 horas cada año, un mínimo. Y de ese mínimo de 30, 20 mínimo deben de ser en contabilidad y auditoría de cuentas. Pues bien, nosotros, como colegio, tratamos de facilitar a nuestros profesionales del mundo de la auditoría que cumplan con estas obligaciones. Y de las 400, del total de horas que tenemos, 284 creo que eran, 231 están homologadas. Es decir, que de los 44 cursos que tenemos previsto impartir, 31 actividades están homologadas por el ICAC. Son 231 horas y de ellas en concreto 143 corresponden a materias de contabilidad y auditoría de cuentas, con lo cual sobradamente nuestros auditores pueden cumplir con los requisitos que se les exige desde el ICAC. Pues bien, paso ya a presentar la programación, destacando las actividades más importantes. En el ámbito de auditoría, cabe destacar las distintas monografías que realizamos en el ámbito de las normas internacionales de auditoría y, por supuesto, otros seminarios de actividades relativos que interesan al desarrollo de la actividad del auditor de cuentas, como son el control de calidad interno, los informes de auditoría o la rentabilidad y calidad en auditoría, por destacar alguna de ellas. En el mundo de la contabilidad, en el campo de la contabilidad, en este caso, siempre creemos necesario que debemos abordar cursos donde se aborden las resoluciones que ha adoptado el ICAC en materia normativa de contabilidad con posterior a la aprobación en el año 2007 del Plan General Contable. También analizamos aspectos controvertidos como pueden ser los arrendamientos, las provisiones y, por supuesto, nunca nos podemos olvidar de temas de consolidación de cuentas o el tema de las combinaciones de negocios.
En fiscalidad, este año también quiero resaltar las jornadas que hemos organizado en relación con la reforma fiscal que ha aprobado este año el Gobierno y que entra en vigor en el próximo año 2015. Junto a estas jornadas de reforma tributaria y fiscal están otras ya consolidadas con el devenir de los años, como son el cierre de ejercicio, que tenemos este próximo mes de diciembre, y las otras jornadas de renta, novedades o impuestos sobre sociedades. En el ámbito de concursal seguimos colaborando muy estrechamente con el Colegio de Abogados de Murcia. Son ya 5 los cursos académicos en los que realizamos prácticamente toda la formación conjunta en el ámbito concursal con ellos. Tenemos el 5º curso de especialización en administración concursal y otras actividades. Queremos iniciar y realizar un curso de iniciación en la administración concursal y otros seminarios y actividades que abordan las reformas que siempre en materia concursal suelen ser tan frecuentes. Y ya para terminar, en el ámbito de gestión económico-empresarial, cursos que son siempre de gran interés, como es la elaboración de presupuestos, los procesos de reestructuración financiera o el cuadro de mando. En otros, destacar que está previsto realizarse otro curso de mediación en civil y mercantil. Aquí tenemos la distribución, estos 44 cursos suponen un total de 421 horas de formación y aquí tenemos la distribución de horas entre estos cursos de este curso académico, valga la redundancia. Por supuesto, todos los resultados que aquí presento no serían posibles sin la labor que realizan las personas con las que comparten el día a día las tareas de gestión y organización en el colegio. Me estoy refiriendo a Carmen Corchón, a Isabel Teruel, a Laura Martínez y a Laura Rubio. Para ellas mi agradecimiento por las continuas muestras de apoyo. Además, como siempre, quiero expresar mi agradecimiento al equipo de Canal, que una vez más pone de manifiesto su confianza en mí por dejar en mi persona, por encomendar en mi persona las tareas de gestión y dirección de todas estas actividades. Igualmente a los miembros de la Junta, porque siempre me apoyan en cualquier actividad, siempre y cuando se lo solicito. Mi último agradecimiento a nuestro ponente, a nuestro conferenciante, a don Alberto Aguirre de Cárter, director del diario La Verdad, por la amabilidad, por la generosidad con la que aceptó nuestra invitación. Yo, como directora de la escuela, quiero expresar también mi público agradecimiento por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a todos y nada más que contar. También reseñar que yo creo que es el inicio de un acercamiento del colegio a la sociedad. No con esto voy a decir que estamos alejados de la sociedad, porque siempre nuestra voluntad es estar muy cerca, ¿no? Pero quizás hasta ahora, en el acto de apertura de la Escuela de Economía, nunca hemos contado con nadie no economista, quiero recordar. Pues estoy recordando lo último, pues fue el profesor Velarde, fue Carlos Egea, fue gente muy querida y muy conocida, Jaime García Legaz también. José Antonio Covacho. Bueno, perdón, sí, José Antonio Covacho también estuvo una vez, sí, jurista. Pero bueno, como tenemos tantas relaciones, ¿no?, con el tema de derecho jurídico, con el tema concursal, pues tampoco, yo creo que también un poco economista, ¿no? Pero la verdad es que alguien fuera de lo que es de la universidad, de lo que y nosotros creemos que es muy importante, porque la verdad, y yo se lo comentaba a Alberto, y de hecho lo que quiero darle lo primero es agradecerle que desde el primer momento dijo que sí, lo cual tampoco es tan fácil, pero que nos dijera un poco, que nos criticase un poco, ¿no? Que dijera, bueno, pues es que estos economistas hablan de todo mucho, pero sobre todo son más historiadores que otra cosa y tal, ¿no? Esos tópicos que hay por ahí fuera, pero que en la calle, pero que en parte llevan razón. Bueno, aquí tenemos un historiador económico también en la sala, con lo cual seguramente sabe de esto más que los demás. Bueno, pues valga esto para iniciar, también decir que agradezco lógicamente, como decía formalmente, en nombre del colegio, de la Junta y del mío propio, a don Alberto, que esté con nosotros. Voy a hacer una breve presentación de él, el director de La Verdad, como todos saben, desde hace 5 años. He de recordar que en la primera celebración que tuvimos del colegio, la primera cena, lo invitamos como amigo. Bueno, nosotros no solemos dar muchos títulos y tal, y muchos méritos, pero bueno, el de amigo yo creo que es bonito, y lo invitamos como amigo en la primera celebración que tuvimos después de su toma de posesión, ¿no?, como director de La Verdad. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó en su carrera en ABC en el año 87, y yo voy a destacar solamente que estuvo muy vinculado a la información científica, de salud, a las nuevas tecnologías. Tiene premios por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y fue nombrado subdirector de Información de ABC en el 2006. Luego fue
llamado para coordinar los contenidos informativos de los diarios de edición del sábado y domingo, y en el 2009 se convierte en el primer periodista con funciones directivas de Vocento, que procede de la cabecera nacional y pasó a dirigir, ¿no?, la regional aquí en Murcia. Yo creo, y que todos compartiremos, que desde la llegada de Alberto, si me permite la confianza, pues la verdad tuvo un renacer, no sé, por lo menos un nuevo aire, ¿no? Y yo creo que es de agradecer. No sabía, y me han informado, pues, que es el primer diario regional en usuarios únicos de Internet, después de, vamos, solo superado por La Vanguardia y el Periódico de Cataluña. Yo lo desconocía, tomó mi desconocimiento del tema, y luego además hay que reconocer que, bueno, es profesor asociado, por lo cual también sabe dirigirse fácilmente al público. Tiene que ver tanto la Universidad Complutense, Carlos III, la Internacional de Valencia. Y también desconocía, eso sí lo sabía, pero desconocía que es autor de un libro, no lo sabía, Viaje a los orígenes, editado por el Centro de Astrobiología. Nosotros, por motivo de estar aquí, por ser amigos del colegio y por agradecerle un poco su presencia, en vez de decirle el regalo al final, se lo voy a decir al principio, porque como autor de un libro, nosotros queremos regalarle un libro con motivo del 500 aniversario de la muerte del Bosco, que además va un libro que sale para el 2016, bueno, sale para el 2016, no, con motivo del 2016, es una edición limitada y no reeditable, y viene muy bien, yo creo, en la situación en la que vivimos, porque los cuadros del Bosco no eran esos que protagonizados por la humanidad que incurre en el pecado, ¿no? Y que es condenada siempre al infierno, ¿no? Y solo si se junta con los santos pues puede salvarse. Yo no sé, con los políticos que tenemos, la sociedad como está, deberíamos un poco de implantar esto del Bosco, aunque hayan pasado 500 años, ¿no? A ver si, no por condenarlos al infierno, sino porque se junten con santos, por lo menos, ¿no? Y nos dejen un poco vivir tranquilamente. Dicho esto, y que bueno, que podéis ver las obras del Bosco, lógicamente, en el Museo del Prado, porque Felipe II las compró casi todas, aunque no firmaba ni nada, pero bueno, están en el Museo del Prado. Pues le cedo la palabra agradeciendo de nuevo a Alberto que esté con nosotros esta noche. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia por invitarme y por las palabras que acabas de pronunciar, y desde luego también a la directora de la Escuela de Economía. Lo primero que tengo que decir es que no voy a hablar mal de los economistas, voy a hablar un poco mal de los periodistas, voy a hablar del papel que tenemos los medios de comunicación a la hora de transmitir la información económica y, en fin, los retos que hay, las dificultades. Obviamente hablaré algo también del mundo económico, pero fundamentalmente me quería centrar en eso, que es lo que creo que puede interesar más. Entonces yo, al margen de la invitación, he preferido darla. Y bueno, lo único que espero es que lo que vaya a contar aquí pues tenga por lo menos un mínimo de interés, porque veo muchas caras amigas y entonces me dolería más que al final, bueno, pues soltar aquí un rollazo y no sirviera para nada, ¿no? Yo lo primero que tengo que decir que en sentido estricto yo no soy un periodista especializado en información económica, pero lógicamente como subdirector de información de ABC y como director de La Verdad, pues he tenido que asumir responsabilidades profesionales sobre la coordinación y elaboración y tratamiento de la información económica, y luego también pues tengo que pastorear a todos los periodistas especializados y no que informan sobre estos temas, ¿no? Entonces yo les voy a contar mi visión sobre los retos de la información económica y sobre la influencia que tienen los medios de comunicación tanto en el rumbo de la política económica, pero también la percepción que tienen los ciudadanos de la situación económica, siempre desde el punto de vista personal, como periodista y director de un periódico. Bueno, en estos 27 años de ejercicio profesional se han producido muchos cambios en la forma de tratar, elaborar y difundir la información económica y financiera, aunque hay elementos que se mantienen inalterables. A finales de los años 80, la sección de economía de los diarios nacionales ya era la más importante junto a la sección de política nacional. En ABC, como ocurría en El País o Diario 16, entonces todavía no existía El Mundo, la sección de economía era una de las más numerosas en cuanto a periodistas y estaba además altamente especializada. Había dentro de esa sección que incluía exclusivamente noticias de macroeconomía, quien hacía solo microeconomía, había especialistas en información laboral, había especialistas en bolsa, en empresas, en energía, en telecomunicaciones.
y todo ello por duplicado en cuanto a recursos humanos, de tal manera que podía haber alrededor de unos 25 periodistas cubriendo información de áreas claves de la economía. En los años 80 los periodistas de información económica ya eran profesionales muy especializados y bien remunerados, porque a diferencia de otros colegas de los diarios nacionales, no sé si se me oye bien. Sí, sí. A diferencia de otros colegas, había muchas ofertas de trabajo y por consiguiente bastante movilidad de los periodistas económicos. Quien trabajaba, por ejemplo, en la sección de cultura o la sección de local de ABC, apenas recibía ofertas de trabajo y, sin embargo, los colegas de economía podían pasar con mucha facilidad de un medio a otro, ¿no? La prensa económica especializada, tanto en forma de revistas como diarios, comenzaba ya a ser potente y además las grandes empresas habían comenzado a crear departamentos de prensa, de forma que los periodistas especializados en economía pues, eran profesionales de la información que estaban muy cotizados. La realidad hoy es bien distinta en nuestros días porque las secciones de economía en los medios nacionales siguen siendo igualmente importantes, pero el número de profesionales con que cuentan es mucho menor como consecuencia de la doble crisis que atraviesan los periódicos. Por un lado, los diarios estamos atravesando sufriendo las consecuencias de la crisis económica general, que ha producido, sobre todo en el tema del consumo, un descenso de la venta media de ejemplares superior al 10%, y por otro lado, una brutal caída de los ingresos publicitarios. Por otro lado, aparte de esa crisis, que tiene relación con la situación de la economía, hay una crisis derivada de la revolución online y la gratuidad en la red. Los periódicos nacionales y los regionales, como La Verdad, pues estamos viviendo ahora una paradoja bastante extraña. Nunca hemos tenido unas audiencias tan altas en nuestra historia y nunca nuestros ingresos han sido más bajos, ¿no? Nunca nos han leído tanto, nunca hemos tenido más influencia, pero nunca hemos atravesado un periodo de dificultad máxima como la que estamos viviendo ahora. Y eso es importante que se sepa, ¿no? Para entender un poco la situación. Esto no es una situación exclusivamente española. Esta paradoja se vive en todos los países desarrollados de nuestro entorno. Algunos medios de comunicación relevantes han implantado ya, por ejemplo, el pago por contenidos en su versión online, con un resultado de momento bastante limitado, debido a la enorme dificultad que entraña luchar contra la cultura de la gratuidad en Internet. Una cultura de la gratuidad en Internet que, curiosamente, hemos contribuido a implantar los medios de comunicación que tradicionalmente pues hemos sido de pago. Dicho eso, pues nadie en el mundo de los medios de comunicación generalistas duda de la importancia presente y futura de la información económica, porque es una de las más demandadas de nuestras audiencias. En líneas generales, todos los grandes medios de comunicación españoles, fundamentalmente la prensa general y especializada, que es la principal fuente de información económica por encima de la radio y la televisión, la gente se informa de economía a través de los periódicos, pues sigue realizando, con menos recursos, un esfuerzo real por mantener un nivel de información sobre economía de cierta calidad. Y no solamente porque sea una demanda de nuestros lectores, sino también por un principio de responsabilidad. En la medida de que muchas personas en nuestro país toman sus decisiones de consumo, de inversión o de ahorro en base exclusivamente a la información publicada en los periódicos, ya sean impresos o digitales. Sin embargo, es importante e ineludible para los profesionales del periodismo y los directivos de los medios de comunicación hagamos autocrítica, porque esta crisis de confianza en todas las instituciones y en los agentes sociales también nos alcanza a nosotros. Una de las características más notables de la crisis financiera mundial, que arranca con el problema de las hipotecas subprime y la quiebra de Lehman Brothers, fue la incapacidad del periodismo financiero y económico para alertar sobre las señales de una inminente catástrofe, lo que pone en solfa los modelos más simplistas de que el periodismo es una eficaz antena para monitorizar lo que sucede en un mundo tan globalizado como el nuestro. La quiebra de Lehman Brothers supuso para el sistema capitalista lo que representó para el comunismo la caída del muro de Berlín en 1989, pero desde luego los profesionales del periodismo económico no supieron detectarlo a tiempo.
Asimismo, cuando se produce el estallido de la denominada burbuja tecnológica, que arrastró a la quiebra de millones de pequeños inversores en todo el mundo, muchos se preguntaron, con razón, dónde estaban los medios de comunicación a la hora de prevenir al ciudadano sobre los riesgos que estaban asumiendo. Con un puñado de honorables excepciones, la mayor parte de los periodistas que cubren la actualidad económica y financiera no advirtieron sobre las posibilidades crecientes del colapso en el sistema financiero que hemos vivido, ¿no? Tampoco en España, especialmente, estuvimos muy afortunados. La prensa extranjera comenzó a analizar la crisis y la burbuja inmobiliaria a partir de 2004, mientras los medios españoles solamente empezamos a tomar conciencia de lo que se avecinaba a partir de 2007. Se ha hablado mucho de la complejidad, de las señales que existían, de la potente capacidad de persuasión de los grandes departamentos de relaciones públicas, de los agentes financieros, y de las dificultades para hacer periodismo de investigación cuando las redacciones ya estaban sufriendo recortes en el número de periodistas y además se topaban con la falta de transparencia de las instituciones y de los agentes económicos. También es verdad que los gobiernos españoles, de uno y otro signo, pues no hicieron un gran esfuerzo por informar a los ciudadanos sobre la situación económica de una manera adecuada y transparente. Obviamente no proporcionaron información ni suficiente ni realista a los medios de comunicación. Sin embargo, todo lo anterior no nos exime de responsabilidad. Durante el espectacular crecimiento de la economía española desde 1996 a 2004, hubiera sido necesario analizar las razones de la supuesta buena marcha de la economía. Y no solo no informamos correctamente del boom inmobiliario, sino que además nos sumamos a él. A los periódicos, toda esa publicidad asociada al sector inmobiliario le supuso una entrada de ingresos muy importante, lo que llevó a crear suplementos específicos para informar de las innumerables ofertas de promociones de viviendas, ¿no? Para que se hagan una idea de cómo sería la avalancha de publicidad, que muchas veces se tenía que rechazar porque sencillamente no se daba cabida. Esa es la realidad y no reconocerlo sería hacer un ejercicio de cinismo. Solo a partir de 2009, cuando la crisis ya era evidente, la orientación de los medios de comunicación empieza a cambiar por completo, de cierta manera, y los diarios empezamos a hablar crudamente de una crisis económica que el gobierno de entonces, por razones obvias, se obstinaba en negar con todo tipo de ejercicios eufemísticos. Probablemente las causas son profundas y mucho más complejas, pero todo esto que les he descrito ha tenido un papel importante para que esa ola de desconfianza ciudadana en los políticos, en los bancos, en las instituciones económicas, los sindicatos, pues también alcance a los medios de comunicación. Recuperar la credibilidad sobre la capacidad y la independencia de los periodistas es hoy uno de los principales retos que tenemos los medios de comunicación españoles. Los periodistas que informan sobre economía y sus medios están obligados a recuperar ese crédito público en su objetividad y en sus motivaciones. Y solamente si conseguimos eliminar la sospecha de que los periodistas económicos están muy estrechamente vinculados a sus fuentes y bastante alejados de los intereses ciudadanos, pues se podrá restituir esa confianza de las audiencias. Para conseguir este objetivo tenemos que trabajar en varios frentes. Un aspecto muy peliagudo que influye decisivamente en este problema es la dependencia económica de los grandes y pequeños diarios, medios de comunicación, de las administraciones públicas y del mundo empresarial y financiero. Los medios de comunicación, ya sean periódicos, televisiones o radios, solo pueden ser independientes del poder político y económico si son rentables económicamente. Solo desde la solvencia económica es posible la independencia y eso, lógicamente, en estos momentos está siendo muy complicado. Los periódicos, para que se hagan una idea, han tenido hasta ahora dos vías tradicionales de ingresos. Una, la que procede de la venta de los ejemplares, y la otra, la que procede de la publicidad. Con la crisis, la venta de ejemplares ha disminuido por encima de un 10%. En principio eso puede parecer mucho, aunque es menos que el desplome sufrido por otros muchos productos de semejante precio o de mismo hábito de consumo. El principal problema de la prensa es la brutal caída de ingresos publicitarios, que ronda ya aproximadamente el 60% acumulado en los últimos 5 años.
La consecuencia de esa caída, además los ingresos publicitarios era la vía principal, siempre se intentaba que fuera la principal vía de ingreso, pues ha sido un ajuste del gasto en todos los diarios, lo que ha llevado pues, a recortes en las plantillas de periodistas y en unos cuantos casos incluso al cierre de periódicos. Hoy hay, de hecho, varias provincias de España que no tienen un periódico local. Algunos grandes diarios nacionales, también por la crisis, pero también por errores de gestión o estratégicos, han acabado en manos de fondos de inversión o han sido rescatados por multinacionales o bancos que ahora están en su accionariado. Ahí está el caso del País, ha sido el buque insignia de la prensa española desde la transición. La pregunta que hay que hacerse es quién puede confiar en la información económica de los grandes y los pequeños diarios, si son dependientes o directamente propiedad de grandes empresas ajenas al sector de la comunicación. Y ese es un reto crucial. La situación en otros muchos países no es mejor y bueno, se habla mucho, por ejemplo, del desembarco de Rupert Murdoch en Wall Street Journal, en fin, es un problema generalizado. ¿Qué estamos haciendo algunos medios? Pues la verdad, como otros diarios de Vocento, pues estamos trabajando en dos vías. Una, la mejora y la innovación constante de la gestión, eliminando todos los gastos superfluos e intentando recortar en todos los departamentos excepto en la redacción, de tal forma de que la calidad del producto no se vea mermada. Y por otro lado, buscando vías alternativas de ingresos con otros servicios que ofrecemos a nuestros lectores a fin de eliminar cualquier, o a la medida de lo posible, la dependencia de las administraciones públicas y paliar de alguna manera ese descalabro de la publicidad convencional. Y más temprano que tarde, pues acabaremos llegando también al cobro por contenidos informativos a través de Internet, donde la información económica de calidad será probablemente de las pocas que los ciudadanos están dispuestos a pagar siempre que perciban utilidad de esa información para la toma de decisiones que tienen que hacer en su gasto, en su ahorro, en su inversión. Sí, pues así, afianzar la solvencia económica de los periódicos contribuirá no solo a garantizar su independencia, también a recuperar la especialización de la plantilla de periodistas. El periodismo económico, como otros géneros del periodismo, no solo responde a la necesidad de los medios de comunicación de calidad, sino es que también es una exigencia de nuestras audiencias, que ahora son mucho más selectivas y segmentadas, que requieren explicaciones de la naturaleza de los hechos y a las que no les interesa únicamente qué ocurrió y qué puede suceder en el futuro, sino también cuáles son los antecedentes, qué opinan los expertos. Los receptores de nuestra información lo que demandan ahora son informaciones particularizadas, rigurosas, completas, elaboradas por profesionales con conocimientos sólidos de las materias que abordan. Frente al profesional generalista, polivalente y todoterreno, y ya no decir el tertuliano, ¿no? El periodista especializado en economía tiene la capacidad para profundizar en los hechos informativos y contextualizarlos, ofreciendo una visión mucho más completa y atinada de los acontecimientos que se producen en una realidad social, política y económica que cada vez es más compleja y analizable parcialmente desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos. Los profesionales que hacen periodismo especializado en economía cultivan y mantienen contactos directos y constantes con las principales fuentes informativas del mundo de la economía. Pueden cubrir los acontecimientos y seguir a sus protagonistas durante periodos extensos de tiempo, lo que les proporciona una agenda propia de fuentes de información, un conocimiento sólido de la materia sobre la que comunican y la acumulación de experiencia suficiente para poder analizar y obtener esa información que subyace siempre bajo la superficie de los hechos informativos. El periodista económico especializado, al tener acceso directo a los protagonistas de las noticias, sí puede reconstruir la intrahistoria de los acontecimientos, eso que sucede muchas veces detrás de los focos, con todos los detalles y las anécdotas que conforman los entresijos de la vida pública. Conocer en profundidad el perfil de los personajes públicos que son noticia en el mundo económico es fundamental para explicar y analizar el porqué de sus comportamientos. El periodista que trabaja en información económica, que hace buena información económica, pues lo que debe huir es de ese periodismo declarativo y de la agenda oficial para dedicarse a establecer su propia agenda informativa al margen de convocatorias
con el fin de obtener siempre información diferenciada y con un valor añadido. La formación de los periodistas económicos ha mejorado en las últimas décadas, pero también es mucho más compleja la realidad económica, empresarial y financiera en nuestros días. Por eso es necesario una formación continua de los periodistas, que ya se ha concretado en una mayor demanda de cursos de reciclaje sobre aspectos no tanto periodísticos, sino como de conocimiento sobre la compleja economía actual, en muchos casos organizados por los propios medios de comunicación, pero también por otro tipo de instituciones. Aún así, es preciso que desde la universidad se vaya consolidando programas de formación de periodistas económicos, ofreciendo no solo asignaturas sueltas, sino también cursos de posgrado coherentes e interdisciplinares. Creo que aquí también los colegios profesionales y economistas también pueden jugar un papel importante en esa necesaria mejora de la preparación de los periodistas. La formación y especialización de los periodistas será una de las vías para recuperar la confianza de la que hablaba antes y la credibilidad de la información económica. Pero desde luego, con esto no será suficiente si los periodistas escriben exclusivamente para contentar a sus fuentes y pierden el vínculo con el interés de los ciudadanos. Eso solamente se logra con independencia, priorizando temas de interés ciudadano y empatizando con los lectores. La economía es una realidad compleja que exige un alto grado de formación para su correcta interpretación. Y este es el principal problema que percibe el público cuando se enfrenta al análisis de datos económicos, y uno de los grandes obstáculos que también tienen los propios periodistas a la hora de difundir sus mensajes, sus informaciones. Los periodistas económicos tienen que tener conocimientos más sólidos de economía, pero tienen que aprender a comunicar mejor esa compleja materia que analizan. Durante los 15 años de los 27 que yo fui periodista científico, recuerdo que mis jefes muchas veces me obligaban a explicar qué es un agujero negro, qué es un gen, mientras que yo veía que mis compañeros de economía podían hablar sin ningún tipo de, dando por sobreentendido conceptos como subprime, prima de riesgo y una larga y imponente lista de términos económicos que eran clarísimamente de significado desconocido para la mayoría de los lectores, y nadie les forzaba a hacer ese ejercicio de divulgación que a mí se me requería como periodista. Luego, cuando ya fui jefe, les obligaba a hacerlo, pero mientras tanto lo hice, ¿no? Es verdad que desde el inicio de la crisis esto ha empezado a cambiar. El volumen de personas que están interesadas en temas económicos se ha multiplicado exponencialmente. Y ahora es una necesidad de primer orden para la mayoría de los ciudadanos entender lo que está pasando. Aparentemente los conocimientos económicos de los ciudadanos han aumentado, y en parte también se debe a la incorporación como colaboradores y analistas en medios impresos, digitales y televisivos de muchos profesionales de la economía, algunos de los cuales se han convertido en auténticos fenómenos mediáticos que arrastran miles de seguidores en las redes sociales. Los medios tenemos que hacer comprensible la información económica, porque de lo contrario no recuperaremos la confianza de los lectores, que pese a todo, curiosamente, siguen muy interesados en este tipo de información. Según algunas encuestas recientes, el 75% de los lectores de periódicos siguen estrechamente las noticias y los análisis sobre el estado de la economía. Las encuestas, sobre todo las realizadas en el Reino Unido, demuestra que no se ha producido un hastío por la información económica pese a esta larga duración de la crisis. Lo que sí emerge con claridad en nuestras audiencias es que quieren una cobertura diferente de la actualidad económica, menos centrada, por ejemplo, en los efectos sobre los vaivenes de los mercados bursátiles o la marcha de las empresas, y quieren más información sobre lo que se hace con los gobiernos con el gasto público, o lo que directamente afecta al bolsillo de cada persona, ¿no? Es importante que los medios de comunicación profundicemos en la personalización de la economía. Nosotros tenemos que construir relatos informativos sobre asuntos económicos que se complementen con historias de interés humano. Que si la noticia del día son los resultados de la EPA, el incremento de los tipos de interés o los últimos datos sobre desahucios, no podemos eludir la realidad que detrás de cada cifra económica pues hay una persona.
Entonces es conveniente siempre tener en mente, cuando expliquemos estas medidas, estas situaciones o estos datos macroeconómicos, cómo están afectando a las personas. Tenemos que huir de la pura abstracción poniendo rostro a la realidad económica. Y todo eso es posible y hay que hacerlo sin necesidad de caer en la trivialización de los contenidos informativos de carácter económico. También debemos recuperar la vocación de los medios de comunicación como perros guardianes contra los abusos arbitrarios del poder político y económico. Tenemos que priorizar también los asuntos de la agenda pública que no son exclusivamente de interés empresarial, sino de interés general. Y desde luego tenemos que exigir ejemplaridad también en los ámbitos de la empresa privada, como lo hacemos con el ámbito público. Yo creo que, en definitiva, tenemos que hacer información económica con un mayor compromiso social y tratar de fortalecer nuestra función analítica con tratamientos informativos de mayor profundidad sobre asuntos que son muy importantes y muy complejos. Algo para lo que siempre vamos a necesitar la ayuda de los economistas, de los profesionales. En esencia, nuestra función como periodistas no solo es contar lo que sucede, sino contribuir a que todos lleguemos a entenderlo, a entender las causas y las consecuencias de todos estos acontecimientos de interés público. También creo que debemos propiciar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con la política económica. Para mí es una obsesión personal porque creo que el único compromiso realmente importante e inviolable que tiene un director de periódicos con sus lectores. De ahí que frecuentemente realizamos encuestas y preguntamos a representantes de la sociedad civil sobre su opinión acerca de proyectos relevantes o decisiones de política económica que nos afectan a todos. Los periódicos influimos, para bien o para mal, en la percepción de sobre la marcha de la economía. No solo con nuestros editoriales, donde nos posicionamos sobre las políticas económicas de las administraciones públicas, sino también con la propia jerarquización y elaboración de nuestros contenidos. En 2012, en plena crisis de la prima de riesgo, con España en el punto de mira internacional, la prensa extranjera, como recordarán, dio una imagen del país muy variopinta, pero generalmente muy negativa. Según un estudio que realizó el Instituto Elcano, que analizó una quincena de medios internacionales durante el verano de 2012, pues los diarios de los países anglosajones ofrecieron una visión muy negativa y parcial del país, mientras que los franceses y los medios chinos pues apostaban por una visión ligeramente más positiva. La marca España se ha deteriorado. En gran parte es responsabilidad de los dirigentes políticos, pero también por la imagen que han proyectado los propios medios de comunicación, fundamentalmente los países anglosajones. No les oculto que a muchos periodistas, sobre todo a quienes dirigimos periódicos, nos preocupa muchas veces el estado de ánimo ciudadano que se genera con la reiteración de noticias negativas sobre la marcha de la economía, porque obviamente esto tiene efectos de todo tipo en los ciudadanos. Contrariamente a lo que se cree, las noticias negativas en general y las económicas en particular no contribuyen a mejorar las ventas de los periódicos. Eso es un mito, solamente son los grandes triunfos deportivos lo que hace que se vendan más periódicos. Pero generalmente las noticias negativas no suelen, y menos de tipo económico, suelen contribuir a vender más periódicos. Al revés, los reveses en la buena marcha de la economía producen desazón a los ciudadanos y muchos optan por no saber más de lo necesario porque eso influye en su propio estado de ánimo. Es un mecanismo natural de autodefensa que resulta lógico y comprensible cuando se vive en un contexto ambiente social y económico pues hostil, ¿no? A todos nos gustaría que fueran bien las cosas y transmitir alegrías, pero el primer compromiso de un periodista es con la búsqueda de la verdad. No es que veamos la botella medio llena o medio vacía, es que nuestra obligación es describir por completo la botella, ¿no? Se ha hablado mucho en los últimos años sobre lo que el economista y periodista Joaquín Estefanía llamó la economía del miedo. Miedo a un nuevo poder fáctico, algunos llaman la dictadura de los mercados, que tiende a reducir los beneficios sociales y las conquistas de la ciudadanía económica del último medio siglo. Miedo pues, a quedarnos sin ese bien cada vez más escaso, que se llama trabajo,
a reducir nuestro poder adquisitivo, al subempleo, a la marginación económica y social. Dice Estefanía frecuentemente que con la irrupción de una crisis tan profunda como la que estamos viviendo, pues conceptos como los del miedo y la inseguridad, que pertenecen más bien a otras disciplinas sociales como la psicología o la psiquiatría que a la economía, pues se han muchas veces incorporado al análisis que hacen los economistas de la situación. De hecho, si uno es consumidor habitual de medios de comunicación, de periódicos, habrá comprobado cómo abundan muchas veces las alusiones al miedo de los ciudadanos, al miedo de los políticos, al miedo de los mercados. En nuestro país y en otros muchos, este miedo ha instalado la idea de que no hay más alternativa política económica que la que se está imponiendo por las principales instituciones comunitarias e internacionales, y eso ha llevado también a transformar ese miedo en desesperanza e incluso también en rabia, ¿no? Como estamos viendo. Yo creo que estamos atravesando un momento histórico especialmente delicado en nuestro país, que exige a todos estar a la altura de las circunstancias. Desde luego también a los medios de comunicación como depositarios del derecho a la información de los ciudadanos. En juego no solamente está el futuro de la economía española, sino también la propia calidad de nuestra democracia. Yo les agradezco mucho esta invitación, espero no haberles aburrido. Sí me gustaría que nos juzguen a los medios de comunicación con espíritu crítico y a la vez a muchos economistas que están aquí que nos sigan ayudando como lo han hecho hasta ahora, porque desde luego la verdad no podría haber informado estos últimos 5 años entiendo que con el mínimo de calidad exigido en materia económica, si no hubiera sido por la ayuda de muchos economistas de la región de Murcia que nos han proporcionado análisis, artículos, y yo creo que eso nos ha acercado más al cumplimiento de ese objetivo de rigor, profundidad y veracidad. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia los economistas. Entiendo que probablemente es una de las disciplinas sociales más complicadas en este momento, y lo vemos constantemente. A mí hay un libro que me impresionó mucho de un economista de origen libanés que se llama Taleb, que escribió un libro que se llama El Cisne Negro, que hablaba también de los elementos de incertidumbre que hay en la economía, ¿no? Decía que en el fondo, bueno, pues los economistas lo único que hacen es historia, son capaces de explicar lo que ha pasado, pero difícilmente van a explicar lo que se avecina, porque pues esto ocurrió como, la crisis llegó como ese cisne negro que trajeron los ingleses cuando fueron a Australia. Nadie imaginó que pudiera haber, los cines siempre eran blancos, y aparecieron unos cisnes negros. Con la crisis nos ha aparecido un cisne negro bastante desagradable, y entiendo la dificultad, pero desde luego yo tengo que destacar el esfuerzo que están haciendo, no solamente en la región de Murcia, muchos economistas intentando colaborar con muchos medios de comunicación para ayudar a entender esto. Cualquiera que vea la televisión, ahora ve economistas, antes no se veía ninguno, y yo creo que es bueno además que los profesionales en asuntos tan complicados participen de manera activa. Yo soy bastante crítico con la situación de los medios de comunicación, especialmente de la televisión. Parece que gran parte de los problemas que tiene este país se debe a la crisis de valores que tiene su origen en mucho tiempo, pero fundamentalmente desde 1990, cuando se da paso a las televisiones privadas, y en vez de mejorar la calidad de la televisión se compite en comportamientos un poco ejemplares, ¿no? Y eso me preocupa. Afortunadamente, aunque cada vez es verdad que tiene mayor presencia la economía en los medios de comunicación audiovisuales, los periódicos siguen siendo la principal fuente de información, como decía antes. No porque yo piense que los periodistas de prensa sean mejores que los de la televisión, al contrario, sencillamente porque la letra impresa permite la reflexión
que la concatenación de imágenes y la realidad fragmentada que dan las imágenes de la televisión no lo permite. Y creo que, en fin, que gran parte de lo que estamos viviendo, ese deterioro de valores y de crisis que estamos atravesando en todos los sentidos, tiene su origen en eso, en la adaptación, en vez de ir a un modelo diferente, en vez de tener televisiones muy parecidas a la BBC, tenemos televisiones muy parecidas al modelo italiano, y tenemos un país que cada vez se parece más a Italia, y esa es la realidad que hay, ¿eh? De todas maneras, yo soy optimista y creo bueno, que pese a todas las dificultades que he mencionado antes sobre la situación de los medios de comunicación, los periódicos tienen una larga vida, aunque solo sea porque sus lectores también van a tener una mayor vida, y porque creo que es un producto que tiene cientos de años y, en fin, tiene unas cualidades intrínsecas que creo que muy particularmente apreciables para el análisis y la contextualización que requiere una información económica, y nos quedan muchos años de vida. Así que muchas gracias, espero no haberles aburrido. Gracias, Ramón. Gracias a todos. Yo agradecerle en nombre de todo tu presentación. Al final, cuando has dicho que eras optimista, no sé, me ha dejado un sabor, porque la última presentación parecía que íbamos con el cine negro, ya ha sido un poco, ¿no? Nosotros recogemos algún testigo. Aquí hay compañeros que ya hicieron algún curso con los periodistas en Murcia, el Colegio de Economistas, algunos de vosotros, los que están aquí, participaron. Se hizo un curso demandado además por el Colegio Profesional de los Periodistas y tal, y estuvo muy bien, pero vamos, recogemos el testigo. Respecto al control de gasto público, ¿qué vamos a decir? La semana pasada estuvimos tuvimos un congreso de auditoría del sector público, en el que seguimos dando la vara y la caña, porque no se puede decir de otra manera, pero la verdad es que nuestros políticos siguen sin hacernos caso, hemos presentado enmiendas a la ley de bases de régimen nacional locales, a la ley de transparencia, para que todas las corporaciones locales se auditen, al menos aquellas que tengan, no sé, más de 20, 25.000 habitantes, y ninguna de las leyes no han hecho caso. Entró a comisión técnica en el Congreso, pero bueno, seguimos diciendo siempre el ejemplo de que una empresa pequeñita donde el empresario avala, aquí tenemos al presidente de la Cámara y a dignos representantes del mundo empresarial, pues Salvador y tal, avala su deuda y lo hace todo, tiene que formular, depositar, transparencia, registro mercantil, y si no lo hace además te cierran el registro mercantil y no puede operar. Y un ayuntamiento como el de Murcia, no lo digo contra el de Murcia ni mucho menos, pero yo como el de Murcia, pues no tiene obligación de auditar sus cuentas. Tiene que presentarla, rendir cuentas el 31 de octubre, como todos los ayuntamientos de España, de los cuales le adelanto que el 61% no rinden en plazo. No rinden en plazo el 61%. Hay un 32% todavía que no han rendido cuentas del año 2012, por ejemplo, y uno se queda así y dice, bueno, pues esto funciona así, ¿no? Se auditan en la administración pública del Estado. Además, yo creo que los periodistas ahí, si me permite, deberíamos de echarnos una mano, ¿no? Y dejarnos ya de tantas tertulias y echar una mano realmente y hablar de números claros. El 82% de las administraciones del Estado se auditan, el 82%. El 62% ya de las administraciones autonómicas se están auditando, con mucho esfuerzo, pero se están auditando. De las corporaciones locales se están auditando a fecha de hoy, según el último observatorio, que es del 2012, el 8,30 y tanto, no llega ni al 9% de las corporaciones locales de España que se auditan. Yo no sé qué dice. Y tendrá algo que ver esto con que los escándalos normalmente son más de las corporaciones locales y de los entes autonómicos que de los entes del Estado, no sé. Todo esto debe tener una cierta relación. Por eso digo que nosotros, yo creo que compartimos en general todo, compartimos, yo creo que además también en el colegio se ha hablado muchísimas veces de que los tertulianos no han hecho un flaco favor en general a la economía. Pues, bueno, todos los problemas vienen del euro, ¿no? Y uno se pregunta, dice, bueno, si no estuviéramos en el euro ahora en la época de crisis, ¿dónde estaríamos, no? Cualquiera sabe, ¿no? Pero enseguida se oye, bueno, es que el euro es la culpa de todos nuestros males y cosas así. Bueno, pues yo sin más, desde luego, agradeciéndole de nuevo a Alberto, pues sin más, agradecerle a todos la presencia y hasta un próximo acto que nos veamos, ¿no? Muchas gracias.